Bien amigos, que el Señor les bendiga a todos los que lleguen a escuchar este mensaje cuando se sube y en la posteridad. Así que estos mensajes servirán para la posteridad, para quienes puedan llegar a escuchar esto. Tal vez ministros, tal vez líderes, tal vez jóvenes, tal vez esposas, esposos, de donde quiera que lleguen a escuchar este mensaje. Estoy seguro que va a ser de bendición. En el momento en que tú escuches este mensaje, en el momento que tú recibas este mensaje, será Dios comunicándote algo muy importante. He titulado esta reflexión Una aventura personal. Y ciertamente este mensaje lo he tenido pensando por mucho tiempo, por muchos meses. Eh, cada cierto tiempo venía este rema del Señor a iluminarme y a recordarme acerca de que muchos quieren una aventura personal o van en busca de una aventura personal. Y el primer ejemplo para poder introducir acerca de este tema, de esta reflexión, aquel que quiso vivir una aventura personal, por ejemplo, es Jonás. Jonás tenía un propósito en la vida. De hecho, acá en el canal también he compartido muchos mensajes. Hay 4 mensajes acerca de la vida de Jonás. Y una de las cosas que Jonás quiso hacer en su vida era vivir una aventura personal, vivir una propia historia, tener un propio propósito de vida, encontrar Jonás un propio objetivo para vivir una aventura personal, una aventura en la cual él pudiera ser el protagonista de su propia historia. Y Jonás quería apartarse de la voluntad del Señor para vivir su propia historia, para escribir su propio acontecimiento personal. Y es muy repetitivo ahora que muchos hoy vayan en busca de una aventura personal. ¿Y por qué decimos una aventura personal y no una aventura colectiva, sino más bien una aventura individual? Y eso es algo que ha atentado ahora contra el propósito de Dios, contra el Evangelio y contra el reino de Dios. Porque muchos hoy quieren vivir una propia historia personal. Todos quieren ser aquel protagonista de su propia historia. Todos van en busca de vivir el Evangelio, de vivir la vida del modo que ellos han decidido hacerlo, y no adaptarse, y no tomar el camino del reino, el camino del Evangelio, el camino que nos trazó el Señor. Una aventura personal es, voy yo a ser el protagonista de mi propio sueño y voy a alcanzar lo que yo mismo me he propuesto, sin importar nadie más. Yo quiero ser quien decida, quien maneje, quien tome el control, las riendas de lo que sucede. Y muchos fantas una aventura personal. Y ciertamente eso atenta contra el reino de Dios y contra el cuerpo de Cristo. Porque muchos al vivir una aventura personal dejan de lado el cuerpo, dejan de lado la iglesia, dejan de lado los otros miembros del cuerpo porque van en busca de una aventura personal, no de una aventura colectiva, no de una aventura de compañerismo, sino de una aventura personal. Y muchos quieren eso hoy día. Muchos navegan, van de aquí para allá, toman diferentes medios de transporte para llegar a su aventura personal. Muchas personas se autodenominan ministros, se autodenominan líderes que no han sido llamados por Dios. Simplemente ellos deciden vivir una aventura personal y voy a correr, voy a pintar con mis propios colores, voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque tengo yo el deseo de hacerlo. Y justamente ese es el mensaje, que es acerca de esto. Muchos quieren vivir una aventura única, una aventura individual, dejándole de lado el cuerpo, dejando de lado las cosas de la iglesia, las cosas de la congregación. Y ese es un mal que ha atentado ahora contra la iglesia y contra el propósito del Señor, porque el propósito del Señor no se hace de una sola persona. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos para cumplir el propósito de Dios, sino que es Dios quien nos endosa este llamamiento, sino que es Dios quien nos aparta para este llamamiento, sino que es Dios quien nos dice que ahora nosotros debemos trabajar en unidad. Eso es algo que se repite mucho en el libro de los Hechos, en la primera iglesia, que ellos trabajaban unánimes, juntos, tenían en común todas las cosas,
Pero ahora todos quieren vivir una aventura personal. Solo ellos quieren tomar decisiones, no quieren tener autoridades, no quieren tener consejería, no quieren tener alguien que sea su cobertura espiritual. Muchos hoy quieren ser autoridad, pero no quieren estar bajo autoridad. ¿Cuándo uno puede ejercer autoridad? Cuando ha aprendido la autoridad por mucho tiempo. Por ejemplo, el rey David, antes de que él fuera rey, primero David estuvo bajo la autoridad de muchos hombres. Estuvo bajo la autoridad de su padre, estuvo bajo la autoridad de Saúl, estuvo bajo la autoridad de Samuel. David era un hombre que entendió y aprendió cuál es el principio de la autoridad. Y todo lo que David hacía se lo informaba a sus autoridades. David estaba a cargo de las ovejas de su padre y David informaba y David cuidaba las ovejas de su padre. Cuando David fue al palacio, David se sometía a la autoridad de Saúl, porque Saúl era la autoridad, era el rey de Israel. El mismo Samuel era la autoridad espiritual, la autoridad también de Israel, y David se sometía también a la autoridad de Saúl. Pero llegó un tiempo donde David se convirtió en la autoridad. Pero cuando ya pasó mucho tiempo de haber estado bajo autoridad, hay mucha gente que no quiere estar bajo autoridad porque les molesta, porque la aventura personal no se realiza, porque no quieren tener autoridad en sus vidas, más andan tras su propio destino, su propia aventura, su propia historia que contar. Pero ciertamente en el reino de Dios las cosas no funcionan así. David, para poder primero ser rey, él primero debió haber sido alguien que estuviera bajo autoridad. ¿Cómo él iba a ejercer autoridad a Israel y ser el rey de Israel si primero no aprendía la autoridad? David, que fue ungido por Samuel en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el capítulo 17 David se va a pelear con Goliat. David no va directamente al trono, pero ya estaba ungido, ya tenía la venia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que David todavía, él no sabía. David tenía mucho que aprender. David primero tenía que estar bajo autoridad. Pudo haber David dicho, bueno, yo soy el ungido de Jehová, ya tengo la unción de Dios, el mismo profeta Samuel vino, y puedo yo empezar ahora a dictaminar y hacer cosas como quiera. Total, ya tengo la unción. Pero David no tenía ese corazón, porque David respetaba la autoridad. Por eso es que David tenía el corazón conforme a Dios, porque en el reino de los cielos todo funciona con autoridad. Dios en el cielo es la autoridad y Dios tiene ángeles, querubines, arcángeles que son autoridades de otros ángeles. Porque así funciona en el reino de los cielos. Nadie se manda solo. El que anda tras una aventura personal quiere mandarse solo. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Pero vemos en el caso de David que a David no le molestaba hacer lo que Saúl le decía, que a David no le molestaba hacer lo que Samuel decía. No, porque David tenía un corazón que se sometía a la autoridad, porque así funciona el reino de los cielos. Es muy importante poder conocer acerca de esto, porque muchos hoy no quieren esto. Todos quieren andar solos, andan como llaneros solitarios, andan como individuales. Es como querer jugar un partido de una sola persona. Y eso no puede ser. Es como querer ganar un partido de fútbol donde el equipo contrincante tiene 11 jugadores y el otro equipo tiene un solo jugador. ¿Puede ese jugador ser arquero, ser delantero y ser mediocampista? No puede. Y así andan muchos hoy, que quieren hacer todo, pero no quieren tener ayuda. No quieren el cuerpo, no quieren el recibir de otro, no quieren. Mas eso atenta contra el reino de los cielos. ¿Pudo haber hecho el Señor todo él solo en su ministerio? ¿Acaso el Señor no podía? Claro que sí. Pero el Señor estableció un grupo de personas para que estuvieran a cargo de la obra. ¿Por qué hizo el Señor eso? ¿Por qué simplemente no ungió a uno y dejó solamente a uno a cargo de toda la iglesia? Él dejó a 11 personas, capacitó a 11 personas durante 3 años para que ellos estuvieran a cargo de la iglesia. Y ellos, esas 11 personas,
lideraron la iglesia en el primer siglo. Todos tenían las cosas en común, todos vivían para el mismo propósito, todos trabajaban juntos en armonía, todos tenían las cosas en común, todos compartían el pan, las oraciones, alababan con alegría y sencillez de corazón a Dios, al Señor. ¿Qué es lo que pasa que hoy no se produce? Es porque ha entrado el deseo de vivir la aventura personal. Y es la misma aventura que Satanás quiso, él ser el protagonista de su propia historia. El diablo se cansó de adorar a Dios en el cielo, de tal modo que quería que todos lo adoraran a Él. Él quería ser el protagonista de su propia historia. Lo cierto es que en esta historia, el protagonista es el Señor y toda adoración va al Señor. Debemos expulsar el espíritu del diablo, aquel que quiere el individualismo, aquel que quiere el protagonismo de su propia historia y desecha al cuerpo. Desecha a los demás porque se creen superiores a los demás, porque creen que ellos por ellos solos pueden tener el camino correcto, pueden tomar las mejores decisiones y creen que Dios los va a respaldar por eso. No. Cuando vino el Señor, Él estableció un grupo de personas. Edificaré mi iglesia. Mi iglesia no consiste de una sola persona. La iglesia somos todos. Cuando nos reunimos, cuando estamos trabajando con alegría y sencillez de corazón, cuando tenemos cosas en común, constituimos la iglesia del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo. La iglesia es el cuerpo. Hay muchos que desechan el cuerpo. En la antigüedad se levantó Elías. Y Elías andaba solo por los desiertos como Juan el Bautista. Pero cuando llegó Jesús, Él cambió la forma de vivir la vida espiritual. Debemos entender esto. Dejemos de vivir una aventura personal y vivamos una aventura colectiva, una aventura de equipo, donde podamos ganar el campeonato como equipo. No nos creamos los suficientes, los autosuficientes, los capaces, de quienes no debemos recibir nada. Eso no es así. Dios funciona con cuerpo, Él funciona con miembros, Él funciona con congregación. Así funciona el Señor. Muchos hoy andan como Jonás, queriendo vivir su propia vida, dejando de lado el propósito y la forma en que tienen de vivir el Evangelio. Eso no es así. Hay una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, muy importante, de algunos hombres que querían vivir una aventura personal lejos del orden de Dios y del reino de Dios. Dice así el capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hijos de Esceva, y Esceva era jefe de los sacerdotes, era alguien de renombre en Israel, pero los hijos de Esceva eran exorcistas ambulantes, eran quienes vivían una aventura personal. Estos exorcistas ambulantes no estaban sujetos a qué cuerpo, a qué iglesia pertenecían los hijos de Seba. Y ellos usaron el nombre del Señor, pero no funcionó. Dice que el espíritu malo los atacó, dominándolos, hiriéndolos, y salieron huyendo. Eso es lo que sucede cuando vivimos una aventura personal fuera del orden y del propósito y del reino de Dios. Los espíritus malos nos atacan, nos hieren y perdemos porque andamos solos, ambulantes. El texto a propósito menciona a los exorcistas ambulantes, a los que andan solos, a los que andan sin cobertura, a los que andan tras una aventura personal, usando el nombre de Dios para un beneficio personal, para ser de renombre, para ser importantes. No vivamos una aventura personal, no seamos como estos exorcistas ambulantes, sin orden, gente sin reino, no sometidos a ninguna autoridad, no tomando consejo de alguna autoridad, porque la autoridad que estaba aquí eran los apóstoles. Ellos eran la autoridad de la iglesia. Aunque ellos eran hijos de Seba, sacerdote, parece que ellos no se habían convertido al evangelio.
Parece que todavía ellos tenían arraigado tal vez la religiosidad. Ellos no estaban viviendo el Evangelio ni el reino como el Señor lo había entregado. ¿Por qué ellos, los exorcistas ambulantes, no fueron donde Pedro? ¿Por qué no fueron donde Juan para recibir la doctrina y el orden del reino? Porque iban tras una aventura personal. Yo ruego a Dios este tiempo para que nos pueda librar de este espíritu individualista, de este espíritu de no necesito a otro. Yo puedo hacer solo todo esto. ¿Para qué Dios constituyó el matrimonio? Sino que para que el hombre ayudase a la mujer y la mujer al hombre, sino para que trabajaran en equipo, sino que para que fueran una sola cosa. ¿Para qué Dios creó a Eva? Sino para que complementase a Adán y se ayudasen y vivieran para el propósito de Dios mutuamente, no andar individualmente. Dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Yo les digo hoy día a los que andan tras una aventura personal, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no lo apliquemos solamente al matrimonio o que necesitamos, el hombre necesita una mujer un hombre, sino que no es bueno que el hombre ande solo, no es bueno que el hombre ande sin iglesia, sin cobertura, sin autoridad, sin hermandad, sin compañerismo. Es increíble pensar que cuando el Señor mandó a predicar a algunos de sus discípulos, los envió de dos en dos. No los envió solos, los envió de dos en dos. Se esconde un principio en las palabras del Señor de siempre estar unido a alguien, de estar unido a una autoridad, de estar unido a alguien en la iglesia, de un cuerpo, de una congregación, porque así funciona. Recordemos cuando el Señor liberó a un endemoniado y dicen que los fariseos decían que echaba afuera a los demonios por Belcebú. Y el Señor, ¿qué le dice? Le dice, ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. No prevalece. ¿Por qué la iglesia a veces no se siente victoriosa, no anda victoriosa? Es porque está dividida en sí misma. Es lo que el apóstol dice, hay de los que mutilan el cuerpo. Están mutilando el cuerpo, separándolo, todos tras una aventura personal. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. La iglesia debe estar unida en un solo cuerpo. Todos somos parte del cuerpo y todos aportamos al cuerpo. Hay de aquellos que andan tras una aventura personal. Vendrán los espíritus malos, como vino aquel espíritu sobre los hijos de Seba, y los van a herir, lamentar, porque hay consecuencias. Aquel que anda tras una aventura personal, aquel que pinta con sus propios colores, aquel que trabaja solo individualmente, creyendo que Dios va a respaldar eso. Dios nos respaldó, el Señor nos respaldó a estos hombres. Y ellos usaron el nombre del Señor. Eso dice así. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Usaron el nombre del Señor, pero no funcionó. Cristo funciona con Cristo. Cristo mezclado no funciona. Cristo funciona en el cuerpo de Cristo. Los ambulantes no funcionan en el nombre de Jesús. El nombre de Cristo funciona en aquellos que andan y viven en el reino de Cristo, en la cobertura de Cristo, en el orden de Cristo, en el gobierno de Cristo. No seamos individualistas, como aquel delantero que quiere hacer solo los goles y no da pases. Simplemente él quiere ser quien pueda sobrepasar a todos los demás jugadores, hacer el gol y cantar victoria. No, en el reino las cosas no funcionan así. El mismo Pablo se sometía a los apóstoles y daba reporte de lo que hacían los apóstoles. Así funciona el reino. Así funciona el gobierno de Dios. No andemos solos, no andemos solas, no anden solas, mujeres sin cobertura, mujeres sin autoridad en sus vidas, hombres sin autoridad en sus vidas. Para terminar, recordemos lo que el Señor destacó muy hermosamente acerca del centurión romano, un hombre de autoridad. Jesús quería ir a la casa del centurión romano, quería ir a verlo, a sanar al siervo que él tenía enfermo. Y el centurión le dice, no vengas a mi casa, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también, dice el centurión romano, soy un hombre bajo autoridad. Y digo a este va y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace.
Lo que el centurión romano estaba destacando acerca de Jesús, de que Jesús es la autoridad por sobre todas las cosas, aún por sobre la enfermedad. Estaba diciéndole al Señor, tú vas a mandar a la enfermedad y se va a ir porque tú eres la autoridad. Ese centurión romano conocía el principio de autoridad de Jesús, porque el Señor sabe quién anda bajo autoridad. El centurión le dice, yo también soy hombre que anda bajo autoridad. En otras palabras, Jesús, tú tienes la autoridad por sobre todas las cosas. No te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer. No, tú solamente di la palabra porque tú eres la autoridad. Así funciona esto. El reino de Dios funciona con autoridad, con orden, con gobierno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando el Señor decía eso, estaba diciéndole a los discípulos que venga el gobierno, que venga la autoridad, que venga el orden de los cielos. Así funciona. Tal vez si los hijos de Seba hubieran orado y convertido al Evangelio, tal vez el Señor habría respaldado a los hijos de Seba. Pero por cuanto ellos eran ambulantes, eran aquellos que llevan una aventura personal, el Señor no respaldó. Dios nunca va a respaldar a los que andan como llaneros solitarios. Nunca va a respaldar a los que andan tras una aventura personal. Aquellos que sueñan con su propia historia y no quieren el sueño de Dios, ni el plan de Dios, ni el reino, ni el gobierno de Dios en sus vidas. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición y quede guardado para la posteridad. Para aquel que cree que por andar solo será bendecido, respaldado por Dios, eso nunca será así. Que Dios te bendiga.